Paz y bien, hermanos, hermanas. La ascensión del Señor, última aparición de Jesús. Homilía para el próximo domingo, mañana, en el cual la Iglesia recuerda la ascensión del Señor. Escuchamos el Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 24, en el párrafo final, versículo 46 al final. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo os voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando las manos les bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Hermanos, hoy es el domingo de la Ascensión del Señor y hemos titulado nuestra homilía La Ascensión del Señor, última aparición, lo cual está pidiendo algunas aclaraciones antes de entrar en el mensaje de la gran solemnidad pascual que celebramos. Todo lo que ocurre tras el instante de la muerte pertenece al mundo que viene. Todo queda en el misterio de Dios que nosotros ignoramos. Y para hablar de cosas divinas tenemos que emplear el lenguaje de este mundo, de esta tierra, como si aquello fuese la continuación de esto, con las medidas del espacio y del tiempo que aquí nos sujetan. El cristiano pensador se pregunta: ¿cuándo resucita Jesús? Si detrás de la muerte ya no hay tiempo. Y sorpresivamente el teólogo responde: en el mismo momento en que Jesús muere, es decir, en el instante en que termina el curso de su vida terrestre, pasa al Padre. Y este tránsito es su resurrección y su ascensión. Pero los evangelios cuentan que a Jesús lo enterraron, según la costumbre judía, que embalsamaron precipitadamente su cuerpo aquella tarde, que las mujeres fueron al amanecer del primer día de la semana, que hoy llamamos el domingo, al embalsamiento, y San Pedro nos dirá, predicando en la casa de Cornelio, converso pagano en Cesarea: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección de entre los muertos. Al hablar con estas palabras, Pedro nos da claramente a entender que uno que ha pasado a la otra vida ya no tiene contacto con los que hemos quedado aquí, pero Dios le concedió a Jesús esta gracia, la gracia de poder ser visto, la gracia de manifestarse como si continuara la vida que había vivido antes.
Y Pedro llega a decir que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Y de esta manera une el tiempo anterior con el tiempo actual. Pero hubo un momento en que esta serie de manifestaciones se cerró. Y justamente por eso decimos que la ascensión del Señor fue la última aparición. San Lucas, incluso, lo hemos visto en la primera lectura, nos da una cronología de 40 días. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. La vida y el misterio de Dios tiene etapas y Jesús va a cerrar de manera misteriosa su presencia en la tierra mediante una aparición final. Hoy decimos que Jesús se apareció a tal santo, a tal santa, por ejemplo, con la figura de su corazón, mostrando su corazón. Eso es verdad, pero no es lo mismo que aquellas apariciones que siguieron a la crucifixión y muerte del Señor. Aquellas apariciones fueron la coronación de su vida y cerraron el ciclo de la encarnación que hoy se continúa y culmina de modo diferente. Aquellas apariciones fueron parte del Evangelio. El Evangelio de hoy son las últimas líneas de San Lucas. Jesús ha conversado con los apóstoles, les ha prometido el Espíritu y el texto sagrado continúa, como lo hemos leído, que los sacó cerca de Betania. Allí en el Monte de los Olivos se venera el lugar hipotético, claro está, de la última aparición de Jesús. Y mientras los bendecía, se separó de ellos. Y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Antes, cuando en los trenes y autobuses había la posibilidad de abrir las ventanas, cuando íbamos de viaje, especialmente si era un viaje ya pues definitivo, el último gesto, después de haber dado un abrazo y un par de besos a nuestras personas queridas, cuando arrancaba el vehículo asomábamos la cara y el brazo y con la mano sacudíamos el pañuelo. Adiós, adiós. A lo mejor con este pañuelo teníamos que secarnos luego alguna lágrima. Jesús hace un gesto, no con el pañuelo, sino con sus manos. Nos dice adiós con una bendición. Es su último gesto. Qué emoción que el último gesto que haya hecho Jesús haya sido una bendición. Una bendición que no era precisamente una señal de la cruz, como hoy hacemos, como hace el Papa cuando recorre la plaza de San Pedro, en el papamóvil, sino una imposición de manos que decía, me voy visiblemente, pero de otro modo me quedo con vosotros y os entrego todos los dones de Dios. Este es el Dios de nuestra fe. El Dios de amor, no el Dios del temor. Jesús ha bendecido y sigue bendiciendo a su iglesia. Jesús nos había dicho que no nos dejaría huérfanos. La ascensión está significando, pues, el don de una presencia divina, de alguien que está con nosotros. De hecho, Jesús lo dijo con estas palabras, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Su mandato ha sido anunciar al mundo entero el mensaje de salvación que Él nos ha predicado.
Esta es nuestra tarea. Su promesa ha sido el don del Espíritu Santo, con el cual vamos a hacer las maravillas que Él hizo. Incluso nos dijo, y las harán mayores, porque yo voy al Padre. Todo ello con el don de su presencia y compañía, lo mismo que con la presencia del Padre. Todo esto supone que aquí en la tierra estamos viviendo como cristianos una vida divina que va a tener su remate en la hora en que Dios mismo nos llame para la vida eterna. Hermanos y hermanas, este es el cuadro, este es el programa, el proyecto y la realidad de la vida cristiana en la que estamos consagrados. La alegría debe ser la respiración de nuestra alma. Con la alegría, la bendición, la alabanza. Alegría y alabanza es la consigna que nos da San Lucas, poniendo el punto final al Evangelio. Ellos se postraron ante él, se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote que ha penetrado en los cielos, abriéndonos un camino nuevo, y allí nos espera. Con estos pensamientos bien podemos suplicarle: Señor Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, concédenos la alegría, que la alegría y la alabanza sean la respiración de nuestra vida hasta encontrarte a ti en los cielos. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, feliz, hermoso día pascual de la Ascensión del Señor. A todos mi saludo cordial, fraterno, a todos mi deseo de hermano, de paz y de bien.